Introducción. Inspirado en Jim Rohn, estilo conferencia en vivo. Hay personas que te hablan y otras que te despiertan. Jim Rohn fue de esas voces que no necesitaban gritar para dejarte pensando durante días. No tenía efectos especiales, ni música épica, ni presentaciones llamativas. Solo una silla, una libreta y una filosofía tan clara que te hacía preguntarte por qué nadie te la había explicado así antes. Jim fue mentor de miles, entre ellos Tony Robbins, pero también fue un hombre sencillo, vendedor, agricultor y más adelante, filósofo de vida práctica. No hablaba del éxito como meta, hablaba del éxito como reflejo, el reflejo de en quién te convertiste. Y aunque hoy su voz ya no está, su estilo, su mensaje y su legado siguen resonando. Esta conferencia no es suya, pero está inspirada por él, por su manera de explicar, de pensar, de construir desde adentro. Y si nunca habías escuchado de Jim Rohn, no te preocupes. No necesitas saber quién fue para sentir que te está hablando. Lo que vas a escuchar es un mensaje directo, sin adornos, sin vueltas, pero con una intención muy clara: despertarte, confrontarte y ayudarte a ver que el éxito no se encuentra, se merece. Y ese es el verdadero reto de tu vida. Lección 1. Las estaciones de tu vida. Déjame contarte algo que no aprendí en una universidad, sino en una granja. Allá, donde si no entiendes cómo funciona la tierra, te mueres de hambre, porque la vida, al igual que la agricultura, no funciona todo el tiempo igual. Tiene estaciones, y si no aprendes a moverte con ellas, vas a terminar sembrando cuando deberías estar cosechando, o esperando frutos cuando ni siquiera araste la tierra. El primer error de la gente que quiere resultados es creer que la vida es lineal, que todo se puede forzar, que si algo no está funcionando hoy, entonces es porque algo anda mal. Number A veces no anda mal, a veces simplemente estás en invierno, y el invierno es real. Es esa temporada donde todo se pone más lento, donde los clientes no llegan, los amigos no contestan, la motivación desaparece y el clima emocional se vuelve nublado, frío, casi inmóvil. Y te voy a decir algo que pocos te dirán. El invierno llega para todos. No importa si eres estudiante, padre, emprendedor o artista. Va a llegar. La diferencia es cómo llegas tú al invierno. Si llegas preparado, el invierno te templa, te hace fuerte, te refina. Pero si llegas sin disciplina, sin estructura, sin filosofía, el invierno te congela. Ahora bien, después del invierno viene la primavera. Y ahí es donde muchos fallan, porque la primavera es sutil, es silenciosa. No viene con un cartel que dice: aquí está tu oportunidad. La primavera aparece como una conversación casual, una idea en la ducha, una frase en un libro, un amigo que te dice: oye, deberías intentar esto. La primavera es fértil, pero no es ruidosa. Y si no estás atento, la dejas pasar. Y si no siembras cuando la tierra está lista, no importa cuánto trabajes después, no va a crecer nada. Yo he visto personas con ideas millonarias que nunca hicieron nada con ellas. No porque fueran flojas, sino porque no actuaron en primavera. Ahora viene el verano. Y aquí es donde algunos piensan: ya sembré, ahora puedo relajarme. No, amigo, el verano no es descanso, es protección. Cuando siembras una idea, un proyecto, una relación, el verano es cuando tienes que cuidar eso de las malas hierbas. ¿Y sabes qué son las malas hierbas? El cinismo, la duda, la crítica. Y sí, también esa vocecita en tu cabeza que te dice: esto no va a funcionar. El verano es lucha interna, es cuidar lo que estás construyendo, incluso cuando todavía no se ve. Y entonces llega el otoño.
Y el otoño no miente. Ahí es donde recoges los frutos o las consecuencias de tus decisiones. Si sembraste poco, cosechas poco. Si sembraste bien, cosechas abundante. Y si no sembraste nada, el campo está vacío. En la vida no cosechas lo que deseas, cosechas lo que hiciste. Y por eso, el éxito no es misterio, es estación, es momento, es trabajo invisible acumulado. Así que antes de que llegue el próximo invierno, pregúntate, ¿qué dejé sin sembrar esta primavera? ¿A qué no le puse atención este verano? ¿Con qué excusas me protegí para justificar una mala cosecha? Porque si cambias tu forma de ver las estaciones, vas a dejar de resistir los ciclos y vas a empezar a jugarlos a tu favor. Y si haces eso, no solo vas a tener más éxito, vas a tener más paz. Porque sabrás que incluso cuando no pasa nada afuera, tú estás creciendo por dentro. Y eso, amigo mío, es el verdadero comienzo del éxito. Lección 2. No te pagan por el tiempo, te pagan por el valor. La mayoría de las personas cree que le pagan por su tiempo, que le pagan por hora, por día, por semana o por mes. Pero eso no es verdad. Te voy a decir algo que cuando lo entiendes te cambia la vida para siempre. No te pagan por tu tiempo, te pagan por el valor que aportas en ese tiempo. Piensa esto conmigo. Si te pagaran solo por tiempo, todos ganaríamos exactamente lo mismo por hora. Pero, ¿es eso lo que sucede? Claro que no. Entonces, ¿por qué algunas personas ganan más en una hora de lo que otras ganan en un mes? La respuesta está en una palabra sencilla pero poderosa: valor. ¿Quieres ganar más dinero? Entonces conviértete en alguien más valioso. Porque si tú aportas más valor, el mercado está obligado a pagarte más. Es simple, es justo y es inevitable. Recuerdo una vez alguien se acercó después de una conferencia y me dijo: «Jim, me gustaría ganar más dinero». Y le respondí con algo que quizá no esperaba escuchar. «Perfecto. Entonces dime, ¿cuál es tu plan para convertirte en alguien que lo merezca?» Porque el dinero no responde a las quejas, ni a los deseos, ni a las necesidades. El dinero responde a tu valor. Mucha gente dice: «Mi jefe debería pagarme más». ¿Sabes qué pienso yo? Tu jefe ya quiere pagarte más. El mercado quiere pagarte más, pero no pueden hacerlo hasta que tú valgas más. Déjame darte un ejemplo sencillo. Si barres un piso, eso tiene un valor determinado. Si diriges a quienes barren los pisos, el valor cambia. Y si entrenas a otros para dirigir mejor, el valor vuelve a subir. Entre más valor aportas, más te paga la vida. Ahora la pregunta real es: ¿cómo me convierto en alguien más valioso? Y aquí está la respuesta. Empieza a trabajar más en ti mismo que en tu trabajo. Déjame repetir eso, porque es crucial. Trabaja más en ti mismo que en tu trabajo. Tu salario actual es solo el reflejo de la persona en la que te has convertido hasta hoy. Si no te gusta lo que recibes, no es el momento de reclamar, es el momento de crecer. ¿Quieres un salario más alto? Aprende nuevas habilidades, lee más libros, rodéate de personas mejores, aprende a comunicar mejor, gestiona tus emociones, desarrolla autodisciplina. El valor no es estático, el valor es dinámico. Puedes cambiarlo, aumentarlo, expandirlo, pero tienes que invertir en ti. Te lo pongo así: un cuchillo sin filo y un cuchillo afilado. Ocupan el mismo espacio, pero uno corta y el otro estorba. Tú decides qué tipo de herramienta te conviertes. Ahora te voy a contar algo que vi con mis propios ojos. Un chico de 19 años trabajaba en una cafetería. Tomaba pedidos, lavaba tazas, limpiaba mesas y se quejaba. Decía: «Esto no me llevará a ningún lado. Estoy desperdiciando mi tiempo». Pero había algo que nadie sabía.
Él llegaba a casa cada noche y leía 10 páginas de un libro, escuchaba conferencias, veía videos sobre atención al cliente, liderazgo, comunicación. Se anotó a un curso sobre negocios. Un año después, ese mismo chico fue promovido. De barista, pasó a encargado de turno, luego a gerente, y 3 años más tarde, abrió su propia cafetería. ¿Sabes qué cambió? No el trabajo, no el tiempo, cambió él. Ahora déjame contarte la otra cara de la moneda. Conocí también a alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Era inteligente, talentoso, simpático, pero nunca invirtió en sí mismo. Nunca leyó un libro, nunca tomó un curso, nunca escuchó una conferencia. Y 10 años después estaba exactamente en el mismo lugar. Mismo trabajo, mismas quejas, mismos resultados. Porque aunque tenía tiempo, no tenía valor. Escúchame con atención. Tú siempre vas a ganar exactamente lo que crees que mereces. Ni $1 más, ni $1 menos. Pero la vida está diseñada para recompensar el crecimiento. Cuando sabes que estás creciendo, aunque aún no veas resultados, algo cambia dentro de ti. Te ves diferente al espejo. Caminas diferente. Hablas diferente. Porque sabes que es cuestión de tiempo que afuera se refleje lo que adentro ya sucedió. Así que a partir de hoy, cada mañana pregúntate, ¿qué voy a hacer hoy para valer más? ¿Qué libro voy a leer? ¿Qué habilidad voy a desarrollar? ¿A quién voy a escuchar? Porque el dinero, las oportunidades, el respeto, todo eso va hacia quienes lo merecen. Recuerda siempre esto. No te pagan por tu tiempo. Te pagan por lo valioso que eres en ese tiempo. Así que afílate. Mejóralo. Invierte en ti. Porque el día que aumentes tu valor, la vida no tendrá otra opción, más que pagarte lo que vales. Y créeme, eso será mucho más de lo que hoy imaginas. Lección 3. Tu filosofía de vida lo cambia todo. Si hoy detienes todo lo que haces y tomas un momento para observar tu vida, vas a encontrar una pista silenciosa, una pista que explica por qué estás donde estás y por qué no estás donde quisieras estar. Esa pista no está en tu cuenta bancaria, no está en tu jefe, no está en tu ciudad, ni siquiera está en tu pasado. Esa pista se llama filosofía, tu filosofía de vida, la forma en que entiendes las cosas, la manera en que interpretas el mundo, la idea que tienes sobre el esfuerzo, la recompensa, el fracaso, la oportunidad. Tu filosofía es el filtro invisible que lo define todo. ¿Sabes por qué 2 personas pueden vivir la misma situación y una salir fortalecida y la otra quedarse estancada? Por su filosofía. Uno piensa, esto es una señal para rendirme. El otro piensa, esto es una lección para avanzar. Misma situación, diferente interpretación, resultado completamente opuesto. Una buena filosofía no te da una vida fácil, te da una vida clara. Y eso, amigo mío, vale oro. Conozco gente muy preparada, estudios, títulos, diplomas, pero con una filosofía pobre. Piensan que el mundo les debe algo, que si trabajan duro tienen derecho a que todo les salga bien. Y cuando las cosas no salen, culpan al gobierno, a sus padres, al sistema, a todos menos a su forma de pensar. Y entonces, cada tropiezo los destruye, cada error los frustra, cada crítica los paraliza. No por falta de talento, sino por falta de filosofía. Tu filosofía es como el timón de un barco. No importa qué tan fuerte soplen los vientos, si el timón apunta en la dirección equivocada, vas a terminar lejos de donde querías ir. Ahora lo poderoso es esto. Tu filosofía no es un destino fijo, es un conjunto de ideas. Y las ideas se pueden cambiar. Cuando yo era joven pensaba que trabajar duro era suficiente. Me decían,
Dale con todo y el éxito llegará. Y yo lo hacía, pero no llegaba, hasta que entendí que trabajar duro no sirve de nada si estás empujando en la dirección equivocada. Ahí cambió mi filosofía. Dejé de hacer más y empecé a pensar mejor. Déjame contarte algo que me pasó con un viejo amigo. Ambos empezamos desde abajo, pero él siempre decía lo mismo. La vida es injusta. A los ricos les va bien porque ya nacieron ganando. Esa era su filosofía. Y por más que trabajaba, por más que se esforzaba, todo lo hacía con rencor, con enojo, con pesimismo. Yo pensaba diferente. Yo creía que si otros habían logrado más, entonces yo también podía. Y esa creencia, esa diferencia en filosofía, nos llevó por caminos muy distintos. Hoy él todavía repite lo mismo, y yo sigo creciendo. No porque sea mejor, sino porque creo diferente. Tu filosofía también se nota en lo que toleras, en cómo hablas contigo mismo cuando nadie te escucha. Si cada vez que fallas dices, «soy un tonto», eso no es humildad. Eso es una filosofía autodestructiva. Pero si fallas y dices, «esto me va a hacer más sabio», entonces tu filosofía ya está trabajando para ti. Ahora déjame darte una imagen clara. Imagina a dos agricultores, misma tierra, mismo clima, misma cantidad de semillas. El primero siembra con fe, cuida con constancia y espera con paciencia. El segundo siembra con desconfianza, abandona al primer problema y se queja porque la tierra no responde. ¿Quién tiene mejor cosecha? No el más fuerte, no el más rápido, el que tiene mejor filosofía. Porque no es magia, no es suerte, es interpretación. Y lo mismo aplica para ti. Mira a tu alrededor, las decisiones que tomas, los hábitos que repites, las personas que eliges, el esfuerzo que das. Todo eso nace de una idea que tienes dentro de ti acerca de cómo funciona la vida. Y si cambias esa idea, puedes cambiarlo todo. No necesitas ser más inteligente, solo necesitas pensar diferente. Así que te dejo esto para reflexionar. ¿Crees que la vida es una lucha constante o una oportunidad de crecer? ¿Crees que los errores te definen o te enseñan? ¿Crees que todo está en contra tuya o que todo lo que pasa puede enseñarte algo? Porque lo que crees termina siendo lo que vives. Tu filosofía es la raíz de tus resultados. Cambia tu raíz y cambiarás tus frutos. Y antes de terminar esta lección, quiero dejarte una última idea. Tal vez la más importante. Tu filosofía no solo afecta lo que haces, también afecta lo que esperas. Hay personas que, por su manera de pensar, ya están esperando que les vaya mal. Y cuando algo sale mal, dicen, «¿Ves? Te lo dije». No es que fueran profetas, es que su filosofía ya había sembrado esa cosecha. Pero también hay personas que se entrenan para esperar lo bueno. No porque vivan en fantasía, sino porque saben que su mentalidad es el terreno donde todo germina. Una buena filosofía no te hace inmune al dolor, pero sí te hace más fuerte frente a él. Una buena filosofía no elimina los fracasos, pero transforma cada fracaso en enseñanza. Y lo más valioso, una buena filosofía no te hace esperar que las cosas cambien, te hace cambiar tú hasta que todo alrededor se transforma contigo. Así que te lo digo con toda certeza, si cambias tu filosofía no necesitas suerte, necesitas tiempo. Y el tiempo, con una buena filosofía, es tu mejor aliado. Lección 4. Tus razones deben ser más grandes que tus excusas. Quiero hacerte una pregunta, y quiero que pienses muy bien tu respuesta. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque la mayoría de las personas hacen lo que hacen.
sin saber exactamente por qué lo hacen. Se levantan, trabajan, pagan sus cuentas y repiten el ciclo. Pero jamás se detienen a preguntarse cuál es la razón profunda que los mueve y la razón por la que eso es tan importante. Es porque cuando tus razones son débiles, tus excusas se vuelven fuertes. Escucha esto otra vez porque es clave. Cuando tus razones son débiles, tus excusas se vuelven fuertes. La gente no fracasa por falta de talento. Fracasa porque no tiene razones lo suficientemente poderosas para superar las excusas que inevitablemente van a surgir. Te voy a contar algo que aprendí hace mucho tiempo. Una persona con una razón poderosa es prácticamente imparable. Mira a una madre soltera. Cynthia trabaja en 2 empleos, está exhausta, sí. Y aún así encuentra tiempo y fuerza para cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque su razón es más fuerte que cualquier excusa que pueda tener. Ella no se levanta pensando, hoy no tengo ganas. Ella se levanta pensando, hoy lo haré por ellos. Esa es la diferencia entre quien logra grandes cosas y quien se queda esperando un momento perfecto. No es habilidad, es motivación real. Motivación profunda. Tu éxito no depende de lo que puedas hacer, depende de lo que estés dispuesto a soportar para llegar a hacerlo. Ahora déjame darte un ejemplo más claro. Imagina a 2 personas que quieren perder peso. Ambas van al mismo gimnasio, tienen el mismo entrenador, siguen la misma dieta. Una tiene una boda en 3 meses, quiere verse bien en fotos. La otra, Pedro, acaba de recibir un diagnóstico médico. Y si no cambia, podría no ver crecer a sus hijos. ¿Quién crees que tendrá más posibilidades de lograrlo? Pedro, por supuesto, porque su razón es mucho más profunda. No quiere verse bien, quiere vivir bien, quiere vivir más. Si tu razón no te conmueve por dentro, no te hará mover afuera. Tu razón debe ser emocional, personal, casi espiritual. Debe hacerte sentir incómodo. Debe recordarte por qué no puedes rendirte. Debe ser más grande que tu pereza, más grande que tu miedo, más grande que cualquier obstáculo que puedas enfrentar. Porque obstáculos siempre habrá. Problemas siempre aparecerán. Y créeme, tus excusas siempre estarán listas para entrar en escena. Tus excusas van a decirte, estás cansado, hazlo mañana. No tienes tiempo, es muy difícil. Nadie te apoyará. Y si tu razón no es suficientemente poderosa, les vas a creer. Pero cuando tienes una razón sólida, cuando tienes un porqué verdadero, las excusas simplemente no pesan lo suficiente. Déjame contarte una historia que nunca olvidé. John tenía 37 años. Era jefe de mecánicos en una agencia de autos. Siempre había querido emprender su propio taller, pero pasaban los años y siempre tenía una excusa nueva. No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo contactos. Un día, su hijo de 8 años le preguntó, «Papá, ¿por qué no abriste el taller del que tanto le hablabas a mamá?» Y no tuvo respuesta. No pudo mirarlo a los ojos y decirle que tenía miedo. Esa noche, John no durmió. Y al amanecer, después de haber reflexionado sobre su vida, algo había cambiado. Decidió que no quería que su hijo creciera viendo a un hombre que hablaba de sus sueños, pero no los perseguía. John no tenía dinero, pero buscó un socio con dinero. No tenía experiencia, pero se puso a estudiar como nunca antes sobre cómo administrar un taller. No tenía seguridad de lo que sucedería, pero tenía una razón poderosa, y esa razón le dio todo lo que le faltaba. Hoy su hijo no solo lo ve como papá, lo ve como ejemplo, como una inspiración. Porque las razones fuertes transforman hombres comunes en personas decididas. Ahora escucha esto con atención. Tus excusas no se eliminan, se sustituyen.
se sustituyen con razones que te obliguen a moverte, que te duelan si las ignoras, que te recuerden que estás aquí para algo más que simplemente sobrevivir. Cuando encuentres tu razón verdadera, no vas a necesitar motivación diaria. Vas a tener impulso interno, y ese impulso es el motor más poderoso del mundo. Y si aún te preguntas por qué es tan importante encontrar tu razón, déjame decirte algo que puede parecer duro, pero es cierto. La vida no espera. La vida no frena el reloj porque tú aún no has decidido por qué levantarte. Y cada día que vives sin una razón clara, es un día que no estás avanzando. Es un día que estás sobreviviendo, pero no estás construyendo. Tener una razón es más que estar motivado. Es tener un norte cuando el camino se nubla. Es tener fuego cuando la emoción se apaga. Es tener sentido cuando el cansancio llega. Hay personas que mueren a los 40, aunque las entierran hasta los 80, porque dejaron de tener razones para vivir. Pero también hay personas que, aún enfermas, aún solas, aún con poco, se levantan cada día con la mirada encendida, porque saben por qué están aquí. Y ese por qué es lo que los mantiene vivos de verdad. Así que no busques solo motivación, busca propósito, busca causa, busca verdad. Porque cuando tu vida tiene una razón grande, no necesitas que el mundo te empuje. Tú mismo te vas a levantar día tras día hasta lograrlo. Lección 5. La disciplina. El músculo del éxito. ¿Te has preguntado por qué algunas personas avanzan en la vida y otras se quedan dando vueltas en el mismo punto? ¿Es cuestión de suerte? ¿Es cuestión de contactos? ¿De talento natural? Tal vez en parte, pero te diré algo que aprendí con los años. Lo que marca la diferencia no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Y para eso necesitas una sola cosa: disciplina. La disciplina es como un músculo. Nadie nace con él fuerte, pero todos podemos desarrollarlo. Y como cualquier músculo, duele al principio, se siente incómodo, te hace dudar, pero con el tiempo, ese músculo cambia tu vida. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces sabes lo que deberías hacer, pero simplemente no lo haces? Sabes que deberías levantarte más temprano. Sabes que deberías comer mejor. Sabes que deberías dejar de postergar ese proyecto. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque no es un problema de información, es un problema de ejecución. Y la ejecución depende de la disciplina. Déjame contarte una historia. Clara era diseñadora independiente de ropa. Talentosa, creativa, llena de ideas, pero cada vez que tenía a un cliente grande lo perdía. ¿Por qué? Porque entregaba tarde, se distraía, no seguía los plazos. Un día, uno de sus clientes le dijo: «Tienes el talento, pero no la disciplina». Y eso le dolió. Clara sabía que si quería vender más, tenía que comprometerse más. Sabía que si seguía refugiándose en la comodidad de su propia indisciplina, en el mediano plazo no lograría poder mantener su negocio a flote. Desde entonces, Clara cambió su rutina. Se levantaba a las 6 de la mañana, usaba cronómetro, se puso reglas, y al principio fue horrible. Pero con los días, la disciplina dejó de ser una carga y se convirtió en su poder. Hoy tiene una marca con presencia en distintas ciudades, gana más que nunca, y dice que lo que la llevó ahí no fue su creatividad, fue su constancia. Porque la disciplina no se trata de sentirte motivado, se trata de ser coherente. Motivación es hacer las cosas cuando tienes ganas. Disciplina es hacerlas, aunque no tengas ganas. Ahora te hago una pregunta. ¿Tienes el valor de incomodarte un tiempo para vivir más cómodo el resto de tu vida? ¿O prefieres evitar la incomodidad hoy
y terminar incómodo para siempre. Porque el precio de la disciplina es temporal, pero el precio de la mediocridad es eterno. Imagina esto: una persona que todos los días camina 30 minutos y otra que dice, mañana empiezo. Al mes ya hay diferencia. Al año ya hay resultados. Y en 10 años uno es fuerte, el otro está arrepentido. ¿Cuál quieres ser tú? No necesitas disciplina para todo, solo para las cosas que te transforman. Y la verdad es esta: la mayoría de la gente quiere resultados sin esfuerzo. Pero el éxito no se compra, se entrena. Disciplina es comerte lo incómodo hoy para saborear la recompensa mañana. Disciplina es apagar la distracción, escuchar un audiolibro, terminar lo que empezaste. Disciplina no es un castigo, es el mayor acto de amor propio que existe. Porque cuando decides hacer lo que debes, aunque no tengas ganas, estás diciéndote a ti mismo, creo en mí, incluso cuando no lo siento. Ahora déjame contarte algo que escuché hace tiempo cuando fui a una iglesia. Algo que viene de uno de los textos más antiguos, pero que sigue siendo igual de cierto hoy. Es la historia de un hombre llamado Pablo. Un hombre que entendía el poder de la disciplina mejor que nadie. Pablo decía que la vida es como una carrera, y que si quieres llegar al final con honor, tienes que correr como corre un atleta. ¿Has visto a un atleta profesional? No comen lo que quieren. No entrenan cuando les da la gana. No se detienen cuando están cansados. Lo hacen porque hay una meta, un premio, una corona. Y Pablo decía, yo no peleo como quien golpea al aire. Yo golpeo mi cuerpo y lo disciplino, porque si no lo hago, pierdo la carrera. ¿Ves la imagen? Él no hablaba de castigo, hablaba de control, de intención, de correr con propósito. Y eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos. No golpear al aire, no vivir reaccionando, sino entrenarnos como atletas, con visión, con enfoque, con disciplina. Porque al final, no gana el que empieza rápido, gana el que no se detiene. Y ya que estamos aquí, déjame darte una historia más. Luis era contador. Durante años vivió al día. Gastaba todo su sueldo. Decía que no ganaba lo suficiente para ahorrar, hasta que un día decidió cambiar. Porque se dio cuenta que no podía decirle a la gente que es contador y no poder llevar bien sus balanzas financieras cada semana. Apartaba $5 a sus ahorros. Nada más. Al principio parecía ridículo, pero fue constante. 5 años después, Luis no solo tenía una cuenta llena de ahorros, tenía la disciplina que le permitió abrir un pequeño negocio. Y ese negocio cambió su vida. No por los $5, sino porque desarrolló el músculo de la constancia. Pequeño, diario, con propósito. Tú puedes entrenar ese músculo. Puedes empezar con 10 flexiones al día, con 15 minutos de lectura, con apagar el teléfono media hora antes de dormir. No es el tamaño de la acción, es la constancia de hacerla. Y ahora, para cerrar, escucha esto. Cuando nadie te aplauda, cuando no tengas ganas, cuando la emoción se haya ido, lo único que te sostendrá será la disciplina que cultivaste cuando nadie te veía. Y ahí, en ese silencio, es donde se construye la verdadera fuerza. Así que hoy te dejo esta pregunta. ¿Qué vida quieres dentro de 5 años? ¿Y qué pequeño acto de disciplina puedes hacer hoy para acercarte a ella? No subestimes el poder de lo pequeño, hecho todos los días, porque una disciplina diaria vale más que una motivación esporádica. Y recuerda esto, la disciplina pesa gramos, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Lección 6. Aprende a comunicar. Tienes algo que decir.
¿Sabes cuál es uno de los secretos mejor guardados del éxito? No es solo saber mucho, ni trabajar más duro, ni tener títulos, ni contactos, ni dinero. Es saber expresarte, saber poner en palabras lo que piensas, lo que sientes y lo que sueñas. Porque si no sabes comunicar, te conviertes en alguien invisible. Y no hay nada más frustrante que tener algo valioso y no poder transmitirlo. La buena comunicación no es solo para políticos, maestros o vendedores, es para todos. ¿Tienes una idea? Necesitas comunicarla. ¿Tienes una meta? Necesitas inspirar a otros. ¿Quieres crecer en tu carrera, en tus relaciones, en tu liderazgo? Todo pasa por cómo te expresas. La comunicación es la puerta, y si no sabes abrirla, te quedas afuera. Déjame contarte algo sobre Luis. Luis era brillante, ingeniero, analítico, creativo, pero en cada junta del trabajo guardaba silencio. Tenía grandes ideas, pero hablaba con inseguridad, titubeaba, dudaba. Y aunque era bueno, nunca lo ascendían. Hasta que un mentor le dijo: Luis, tú no tienes un problema de talento, tienes un problema de voz, no te escuchan, porque no te haces escuchar. Y eso le cambió la vida. Luis se puso como meta hablar 2 minutos cada reunión, nada más. Pero lo hacía con intención, con preparación, con claridad. Poco a poco su voz ganó respeto, y cuando llegó una oportunidad, no la dejó pasar. Hoy Luis no solo es líder de equipo, es mentor de nuevos ingenieros, no porque supiera más, sino porque se atrevió a usar su voz. Ahora bien, ¿cuántas oportunidades se pierden en silencio? ¿Cuántas personas tienen la solución, pero no la comunican? La buena comunicación no es cuestión de elocuencia, es cuestión de intención. No se necesitan palabras elegantes, se necesitan palabras honestas, palabras que conecten, que tengan energía, presencia y, sobre todo, verdad. Muchos dicen: es que yo no soy bueno hablando. Pero nadie nace sabiendo, se aprende. Como se aprende a caminar, a escribir, se aprende a hablar. El mejor momento para aprender a comunicar fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. No para hablar más, sino para hablar mejor. Porque en esta vida no basta con tener algo que decir. Hay que aprender a decirlo. Y aquí viene una gran verdad. Ya se está comunicando, aunque no se diga nada. El silencio también comunica. La postura comunica. La forma de mirar, de entrar, de estar, todo eso habla. Entonces la pregunta no es ¿estoy comunicando? La verdadera pregunta es ¿lo que comunico me está acercando o alejando de lo que quiero? Déjame contarte la historia de Mariana. Ella era terapeuta, tenía formación, corazón, vocación, pero cuando le tocaba hablar frente a grupos, se bloqueaba, su voz temblaba, su mente se nublaba, y por eso, por años, solo atendía en privado. Nunca hacía talleres, nunca daba conferencias, hasta que una amiga le dijo: tu mensaje no puede quedarse en 4 paredes. Hay personas allá afuera esperando escuchar lo que solo tú puedes decir. Esa frase la atravesó, y desde ese día, Mariana se propuso algo. No voy a hablar por mí, voy a hablar por quien necesita oírlo. Y esa decisión la sacó del miedo. Hoy Mariana da charlas cada mes, perfectas, number, pulidas, algunas veces, valientes, siempre, porque cuando se entiende que la voz no es solo para uno mismo, todo cambia. Una historia puede ser la respuesta que otro necesita. Una experiencia puede ser un mapa. Un mensaje puede encender un fuego en alguien más, pero solo si se comparte. Y si no se sabe por dónde empezar, empieza así. Habla con claridad, habla con calma, habla desde el corazón y escucha. Porque el mejor comunicador no es el que más habla, es el que más conecta.
La gente no recordará las palabras exactas, recordará cómo las hizo sentir, y aquí va una imagen para guardar. Comunicar es como lanzar una piedra al agua. No importa si fue una frase corta o una historia larga, sus ondas se expanden. Las palabras dichas con verdad pueden llegar más lejos de lo que uno imagina. Tal vez hoy no se vea el impacto, pero alguien en algún momento lo sentirá. No hay voz pequeña cuando se habla con propósito, y no hay mensaje inútil cuando se dice con el corazón. Y ya para terminar, una última reflexión. Cuando pasen los años, nadie preguntará cuántos discursos diste, cuántas vistas tuviste o cuántos likes recibiste. La verdadera pregunta será, ¿tuviste el valor de decir lo que había que decir cuando nadie más lo hacía? Porque al final no se trata de hablar perfecto, se trata de hablar con verdad. Y una voz auténtica, valiente y clara puede cambiarlo todo. Y si hay algo que vale la pena recordar es esto. Cada vez que alguien decide usar su voz con propósito, se convierte en parte del cambio. Porque en un mundo lleno de ruido, las palabras que nacen del corazón se convierten en faros. No tienen que ser perfectas, no tienen que ser técnicas, solo tienen que ser verdaderas. A veces una sola frase, dicha con sinceridad, puede salvar una idea, inspirar un proyecto o sanar una vida. Y esa frase puede venir de ti, así que no subestimes el poder de tu historia, de tu manera de mirar la vida, de cómo explicas lo que aprendiste. Tal vez no hables como un orador profesional, tal vez no tengas escenario ni micrófono, pero si tienes algo que decir, tu voz ya tiene valor. Solo necesitas dar el paso y hablar. Lección 7. Multiplica tu valor. Conviértete en alguien indispensable. Hay una pregunta que la mayoría nunca se hace, pero que cambia por completo la dirección de una vida. ¿Qué tan valioso soy para los demás? Y no hablo de simpatía, ni de cuánto te esfuerzas, ni de si trabajas de sol a sol. Hablo de valor, de impacto, de lo que generas cuando estás y de lo que se nota cuando no estás. Porque en esta vida no se te paga por el tiempo, se te paga por el valor que entregas en ese tiempo. Un empleado puede pasar 8 horas haciendo lo mínimo. Otro puede transformar su entorno en 4. Uno cumple, el otro transforma. Y la diferencia entre ambos no está en las horas, está en el valor. Y eso se puede multiplicar. No es un talento mágico, no es un don genético, es una decisión. Déjame contarte sobre Rubén. Rubén trabajaba en atención al cliente en una empresa de tecnología. Era puntual, correcto, cumplido. Pero nada más, hacía lo que se le pedía. Respondía correos, contestaba llamadas, y al final del mes recibía lo mismo de siempre. Mientras otros subían, él se estancaba. Hasta que un día, en una charla, escuchó esta frase: «Hazte tan útil que sería un error dejarte ir». Esa frase lo golpeó como un ladrillo en el pecho. Entendió que el crecimiento no es algo que solo se da de 8 a 5. Entendía que, si no cosechaba en su primavera para cuando llegase su invierno, la pasaría mal nuevamente. Y que desde ese día decidió cambiar. Ya no solo resolvía problemas, los anticipaba. Empezó a proponer mejoras. Tomó cursos por su cuenta. Capacitó a otros sin que nadie se lo pidiera. Y 3 meses después, su jefe lo llamó. No para despedirlo, sino para ascenderlo. ¿Por qué? Porque había multiplicado su valor. No pidió permiso para crecer. No esperó una oportunidad. Se volvió alguien que no podían ignorar. Y eso se puede hacer en cualquier contexto. Multiplicar tu valor no es trabajar más, es pensar mejor, aportar más, convertirte en alguien que deja huella. Ahora bien,
¿Sabes cuál es el árbol más valioso en el bosque? No es el más alto, ni el más frondoso. Es el que da sombra, donde más se necesita. No necesita presumir, ni competir. Solo está y da. Así también tú puedes volverte indispensable. No por lo que aparentas, sino por lo que causas. Hazte estas preguntas. ¿Qué problemas resuelvo? ¿En qué soy diferente? ¿Y si hoy desapareciera, alguien lo notaría? Si no puedes responder con seguridad, ahí está tu próximo nivel. Déjame contarte otra historia. Esteban era barista en una cafetería. Lo contrataban solo por temporada. Siempre le decían, gracias por tu trabajo, pero ya no te necesitamos. Hasta que un día decidió volverse indispensable. Aprendió el nombre de cada cliente, recordaba sus pedidos, les hablaba con honestidad, con atención, y más allá del café, ofrecía experiencia. En un mes los clientes lo pedían por nombre, en 2 el dueño lo contrató de planta, y luego le pidió que capacitara al resto del equipo. Esteban no cambió de trabajo, cambió de valor. Porque no necesitas otro lugar para brillar, necesitas otra actitud. Ser valioso no siempre es hacer cosas grandes, es hacer lo ordinario, de forma extraordinaria. Y aquí va una tercera historia. Lucía era maestra suplente en una secundaria pública. La mandaban a cubrir grupos cuando alguien faltaba. Nunca tenía su salón, su pizarrón, ni su espacio, solo su voz y su convicción. La mayoría de suplentes hacían lo justo. Llegaban, leían y se iban. Pero Lucía preparaba cada clase como si fuera propia. Hacía dinámicas, se aprendía los nombres, escuchaba a los alumnos con atención real. Un día, uno de los chicos que nadie notaba, le escribió una nota. Gracias por tratarme como si sí importara. Ese fue su motor. Con el tiempo, Lucía no solo fue contratada de planta, fue reconocida por su comunidad como una de las docentes más queridas, no porque tuviera un título más, sino porque multiplicó su valor en el lugar más difícil, el que nadie ve como oportunidad. Y tú también puedes hacer eso, en lo que haces, en lo que sabes, en lo que das. Aquí va una advertencia. El mundo no recompensa el mínimo esfuerzo, recompensa el valor, la diferencia, la entrega. ¿Quieres crecer? Deja de preguntarte, ¿qué gano por hacer esto? Y empieza a preguntarte, ¿en qué persona me convierto si lo hago con excelencia? Porque al final, tu mayor activo no es lo que tienes, es en quién te estás convirtiendo. El dinero puede perderse, los títulos pueden expirar, pero el valor que construyes, eso te lo llevas contigo a donde vayas. Y aquí va otra imagen para guardar. Imagínate que eres una herramienta. Hay muchas iguales, pero tú decides afilarte cada día, ser más precisa, más útil, más confiable. Llega un punto donde no hay reemplazo. Hazte esa herramienta. Sé el que resuelve, el que propone, el que inspira. Y si hoy no sabes cómo empezar, empieza aquí. Aprende una nueva habilidad. Ayuda sin que te lo pidan. Ve más allá del mínimo. Y cuando lo hagas, hazlo también. Que se pregunten cómo lo hacían antes sin ti. No importa si eres empleado, emprendedor o artista. Multiplicar tu valor es lo que cambia tu destino. Porque en esta vida, nadie es indispensable por decreto. Te lo ganas. Y te lo ganas con acciones, con enfoque, con una mentalidad que dice, no vine solo a pasar el tiempo, vine a dejar una marca. El éxito no lo consigue el que sabe más, sino el que entrega más valor cuando nadie lo está exigiendo. Despedida final, el reto del éxito. Hemos llegado juntos al final de este viaje. 7 lecciones que, si las dejas entrar en tu corazón, pueden transformar tu vida para siempre.
En este recorrido aprendimos que tu filosofía personal es el timón que guía tu vida. Descubrimos que el tiempo no es solo dinero, es oportunidad, es crecimiento, es futuro. Vimos que tu entorno es el suelo fértil donde florece tu potencial, así que cuídalo con sabiduría. Hablamos de cómo tus razones deben ser siempre más grandes que tus excusas, porque las excusas solo explican, pero no solucionan. Recordamos juntos que la disciplina no es castigo, sino el músculo que sostiene tu éxito. Entendimos el poder de la comunicación. Tu voz puede construir puentes hacia nuevas oportunidades. Y finalmente, vimos cómo multiplicar tu valor hasta convertirte en alguien indispensable. Todo esto que compartimos lleva el espíritu, las enseñanzas y la generosidad de un hombre extraordinario, Jim Rohn. Jim dedicó su vida a sembrar semillas de éxito, esperanza y crecimiento en personas como tú y como yo. Su sabiduría nos ha inspirado y ahora vive en cada palabra, en cada historia y en cada pregunta que despertó algo dentro de ti durante estos audios. Pero antes de despedirnos, quiero regalarte algo más. Un pensamiento que lleva más de 2000 años resonando en el corazón del mundo y que resume perfectamente el espíritu de perseverancia que necesitarás en el camino. Por eso no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4, 16, 18. Esta poderosa enseñanza nos recuerda algo esencial. No importa cuántas veces te sientas cansado, no importa cuántas veces pienses que aún no lo logras, si no te rindes, tu esfuerzo jamás será en vano. Porque la verdadera recompensa no siempre se ve de inmediato, pero siempre llega para quienes perseveran. Así que regresa aquí cada vez que lo necesites. Vuelve a escuchar estas palabras una y otra vez, hasta que formen parte de ti. Pero cuando regreses, hazlo con una pluma y papel en mano. Anota lo que aprendes, registra tus ideas y captura esos momentos de inspiración. Porque cuando escribes lo que aprendes, lo haces tuyo para siempre. Así no solo estarás escuchando una vez más este mensaje, estarás construyendo tu propio legado de sabiduría. Gracias por recorrer este camino conmigo. Gracias por creer en ti mismo lo suficiente para buscar respuestas, para buscar crecimiento. Y recuerda siempre, el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Hasta la próxima vez que nos encontremos, recuerda que aquí tendrás siempre un lugar para volver, un lugar para aprender y, sobre todo, un lugar para crecer. Gracias, Jim Rohn, por tu legado. Y gracias a ti, que escuchas, por atreverte a tomar este reto hacia tu propio éxito. Nos vemos pronto.